Quiero compartir algo cortito. Bueno, creo yo que es cortito, ¿no? Siempre digo cortito y después se extiende un poco. Como cuando alguien que está predicando dice, bueno, con esto termino y sigue como media hora más, ¿no? Pero no pasa acá, pasan en otros lados. Bueno, voy a empezar diciendo, con esto termino, así. Lucas 9, Evangelio de Lucas, capítulo 9, a partir del versículo 1. Dice, este es Jesús, ¿no? Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Muy conocido, ¿no? Este pasaje. Este Jesús que está con sus 12 discípulos. Y dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿cuántos de ustedes saben quiénes eran los 12 discípulos? ¿Sí? ¿Te acordás de los 12? A ver. Sí. ¿Alguien se acuerda de los 12 discípulos? No, se vale. No Pero bueno, todos conocemos a los 12 o a la mayoría de los 12, ¿no? Son conocidos, ¿no? Yo busqué una imagen más o menos como para tener una idea. Hay 2 Santiagos, Santiago el mayor, Santiago menor, Judas, Tadeo, que era el otro Judas, Tomás. Bueno, ahí están los 12, ¿no? Son conocidos los 12, ¿no? Los conocemos. Jesús dice que reunió a estos 12, después le voy a decir por qué le digo esto. Jesús dice que reunió a estos 12 y los mandó. ¿Y qué los mandó a hacer? Dice, habiendo reunido a sus 12, a los que todos conocemos, dice, les dio, ¿qué? Poder. 2 cosas les dio. Poder y autoridad. Esto ya lo dije una vez, pero lo voy a repetir porque, como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Poder y autoridad. Poder es fácil. Poder es la habilidad que yo tengo para hacer algo, ¿no? Si yo les digo, como dije la otra vez, para abrir esa puerta ustedes tienen que girar el picaporte y empujar, ¿no? Todos tienen el poder para abrir la puerta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Poder. Ahora, si la puerta está cerrada con llave, ¿qué pasa? Todos tienen el poder para abrirla, pero no todos tienen la autoridad. ¿Por qué? Porque no tienen la llave. El que tiene el poder y la autoridad es el que tiene la llave. Y Jesús dice que acá les dio 2, poder y autoridad. La palabra poder acá en griego es la palabra dunamis, que significa, tiene un significado muy amplio, pero significa poder de Dios. Y se traduce muchas veces como el poder milagroso de Dios. El poder de Dios para hacer milagros. Pablo usa esta misma palabra cuando dice, no me arrepiento del evangelio, ¿por qué? Dunamis. El evangelio no es que el evangelio tiene, el evangelio es
poder de Dios. Y ahí dice el Evangelio, no está traducido, pero dice el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios. ¿Cuántos de acá recibieron el Evangelio? ¿Cuántos recibieron a Jesús en su vida? ¿Cuántos? A ver, levante la mano. ¿Sabe qué tienen ustedes en sus vidas? ¿Qué tienen? Porque el Evangelio es poder de Dios. Repitan conmigo, yo tengo poder de Dios. Otra vez, yo tengo poder de Dios. ¿Lo creen? ¿Seguro? ¿Sí? Yo tengo poder de Dios. Ahora, el problema no es el poder. El problema es la llave, ¿no? Todos tenemos poder, pero hay que ver cómo conseguimos la llave. Y dice que Jesús les dio acá dos cosas, poder y autoridad, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió ¿a qué? ¿A predicar qué? A predicar el reino de Dios. Les dio una instrucción muy específica. Vayan y prediquen el reino de Dios. No dice, vayan y díganle a la gente que Jesús los ama. Vayan no. Vayan a predicar el reino de Dios. Dios ahora se quiere manifestar como un rey, quiere establecer su reino en la vida de las gentes. Y dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. El otro día escuchaba a alguien que decía, si Dios te manda, Dios paga. Si estás haciendo la voluntad de Dios, no te va a faltar nada. Amén. Y dice, y ¿en dónde? ¿En dónde tienen que entrar? Jesús le dijo, vayan y hagan una campaña evangelística en la plaza. Vayan y alquilen un mega estadio y anuncien por las redes sociales que van a hacer un mega evento de milagros y que vayan miles de personas. ¿Eso les dijo? ¿Qué les dijo? Que se metan ¿en dónde? En cualquier casa donde entréis. Le dijo, lleven el reino de Dios a las casas. Vayan a un lugar y busquen una casa. Y en donde lo reciban, establezcan ahí el reino de Dios. Establezcan el reino en una casa. Y dice, y de allí salir. La palabra salir, de allí es la palabra salir a partir de algo o extender algo a partir de un lugar, ¿no? Y les dice, busquen una casa, métanse en una casa, establezcan ahí el reino, en una familia, en un hogar. Y cuando el reino esté establecido en ese hogar, a partir de ahí se va a extender hacia afuera, del centro del hogar hacia afuera. Como dice, a veces dice Brunet, que me gusta, dice, lo que funciona en mi hogar va a funcionar en la nación, pero tiene que empezar por mi casa. Busquen una casa, busquen una familia. La palabra casa es la palabra hogar, es la palabra eh, intimidad, en la intimidad de un hogar. Busquen algo y establezcan el reino en una familia, establezcan el reino en lo cotidiano, en la vida cotidiana de una familia. Y cuando el reino está establecido en un hogar, después empieza a expandir. Dice, establezcan el reino en un hogar y a partir de ahí se va a empezar a expandir el reino. Y después vayan a otro lugar y busquen otra casa y establezcan el reino en otra familia. ¿Amén? ¿Me siguen? Tiene que empezar por las casas. Ahora yo les pregunto, ¿los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo? ¿Sí?
¿Seguros? Dice donde quiera, versículo 6. Y saliendo, ¿qué hacían? Pasaban, como medio como que seguían ahí medio rapidito, ¿no? La palabra pasar es pasar a través o muchas veces se traduce esa palabra griega como rodear algo, como pasar así medio por afuera. Y dice, pasaban por las aldeas medio como que las rodeaban así por fuera, anunciando el evangelio. ¿Llevaron el reino? Medio como que pasaban por afuera y decían, Jesús los ama, y seguían hasta la otra aldea, ¿no? Medio como que parecía, no lo dice acá, ¿no? Pero parecería como que estaban así medio como apurados. Y dice, y sanaban por todas partes. Sí, sanaban, porque el evangelio es poder. Pero medio como que las dos cosas que le dijo, métanse a la casa y establezcan reino. No se metieron y anunciaban el evangelio, nada más. ¿Está mal? No, no está mal. Pero como que le faltó una parte, ¿no? Tenían que hacer dos cosas y a mí me parece, no sé ustedes, pero a mí me parece que no las hicieron. Pero este es el capítulo 9. Después del capítulo 9, ¿saben qué viene? El capítulo 10, muy bien. El capítulo 10 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Después de estas cosas es después de lo que pasó en el capítulo 9. Aparte de lo que leímos recién, pasaron varias cosas. La transfiguración, unos milagros, bueno. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Otros 70. Otros significa que estaban los 12 y había otros 70, ya que los 12 aparentemente no eran parte de los 70. Y dice el Señor, designó. Designó no es decir, bueno, ustedes de acá para allá, ustedes. No, la palabra designar es la palabra asignar, uno por uno. El Señor los miró y le dijo, vos, vos, uno por uno los designó y los envió a hacer exactamente lo mismo que le había dicho a los 12. Todos sabemos, ¿no? El nombre, como decíamos recién, de los 12 o de alguno de los 12 discípulos, ¿no? Todos sabemos. ¿Cuántos de ustedes saben el nombre de los 70 o de alguno de los 70? Nadie, no se dice. ¿Por qué? Cuando la Biblia no dice el nombre de alguien, ¿saben por qué? ¿Saben qué significa eso? Que no importa, no importa. Cuando Dios te manda a hacer algo, no importa cómo te llamas, no importa quién sos, no importa si sos pastor o si empezaste a venir hoy, no importa. Puede ser cualquiera de nosotros. Y Dios hoy nos está diciendo a nosotros, a todos, vayan y hagan lo mismo. No importa cómo te llamas, no importa quién sos, no importa cuánta plata tenés, no importa si te estás... No importa, anda. Dice, designó a otros 70, a quien envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, ¿no? Ya nos damos una idea de cómo nos va a ir. No lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie, lo mismo que le dijo a los 12. No lleven nada, no se preocupen. Y otra vez lo mismo. Y en cualquier, Jesús estaba empecinado con los hogares, con las familias, con las casas. Establezcan el reino en las casas. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Si hubiera allí algún hijo de paz, nuestra paz reposará
sobre ese lugar. Una vez escuché a un pastor que decía que cuando terminaba el culto y veía gente que había venido por primera vez o que era nueva, decían, ¿los podemos acompañar hasta su casa? Sí, cómo no. Entonces iban a su casa, los acompañaban, si no tenían auto los llevaban. Y dice, nosotros acá queremos hacer solamente una oración. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Y entraban a la casa y decían, paz sea esta casa, paz. El Señor dice, métanse en los hogares, establezcan el reino y lleven paz. Pero dice, la paz de ustedes se va a establecer ahí. O sea, nosotros debemos venir cargados de paz, debemos venir cargados de reino, debemos venir llenos de la presencia de Dios. Debemos primeramente en nuestros hogares, como decía recién, primero empieza en mi hogar. En nuestros hogares tiene que reinar la paz. En nuestros hogares tiene que estar el reino de Dios establecido. En mi familia. Si sos el único en tu familia que cree en Dios, no importa. Asegúrate de que vos en tu intimidad estés llena de reino, estés llena de paz, estés en lo más que puedas en comunión con Dios, para que cuando vos vayas a un lugar digas, oh, paz sea este lugar, paz sea esta casa. Cuando vayas a la casa de un amigo a tomar mate, cuando entres, ¿qué vas a decir? Cuando vayas al trabajo, cuando entres, ¿qué vas a decir? Paz. Cuando te juntes a tomar una cerveza con un amigo, o ahí no. Ahí sí. En la cervecería también, paz sea esta cervecería. En un asado, paz. Y cuando entramos y venimos cargados de reino y declaramos paz en un lugar, el ambiente cambia, pero automáticamente, y pasan cosas que capaz que ni nos damos cuenta. Pero cuando alguien de reino entra en un lugar y declara paz, ¡pum!, explota una bomba. Les puedo asegurar que el ambiente cambia. Y dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No simplemente sanaron, porque con el Evangelio es poder, pero dice, se nos sujetaban los... ¿Qué significa eso? Tenían autoridad. No solamente fueron con poder, fueron con autoridad. ¿Por qué? Porque llevaron el reino de Dios. Porque hicieron lo que Jesús les dijo, se metieron en las casas. No solamente predicaron el Evangelio, sino que llevaron el reino. Declararon paz en los hogares. Porque hay una diferencia entre el Evangelio y el reino. El Evangelio es, sí, Jesús te ama, Jesús te quiere salvar, Jesús te quiere sanar. Venía a la iglesia y cantar un rato. Eso es Evangelio. Y la gente se conforma con el Evangelio muchas veces. Yo muchas veces me conformo con el Evangelio. El Evangelio es solamente la puerta. Jesús en un momento dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y muchas veces, ¿saben qué hacemos? Nos quedamos en la puerta. Aceptamos a Jesús y sí, yo con venir a la iglesia y escuchar algunas canciones cristianas en la semana ya estoy joya. Y nos quedamos en la puerta. Yo no me quiero quedar en la puerta. Si Carlitos me invita a comer un asado hoy a la noche era, ¿no? Ah, no. Si Carlitos me invita a comer asado hoy a la noche y yo digo, bueno, dale, voy y acepto la invitación, me subo a mi auto, voy a su casa, bajo, golpeo la puerta y él me abre. Yo acepté la invitación, pero yo no me quiero quedar en la puerta. Yo quiero entrar a disfrutar de todo lo que él preparó para mí. ¿Se entiende? Y muchas veces nos conformamos con la puerta, con el Evangelio, con aceptar a Jesús. Y está bien, porque el Evangelio es poder y puede haber algún milagro, podemos sentir cosas lindas,
somos salvos, pero nos quedamos ahí y no entramos a la habitación de la autoridad, no entramos a la habitación del reino de Dios. Y la habitación del reino de la autoridad y es distinto, es un compromiso distinto. Necesitamos comprometernos más, necesitamos estar dispuestos a ir donde Dios quiere que vayamos. Y muchas veces por comodidad decimos, no, mejor me quedo acá en la puerta que me gusta el olorcito asado. Y nos quedamos ahí y no disfrutamos de todo lo que Dios tiene adentro. ¿Por qué? Porque no nos queremos terminar de comprometer. Y Dios te dice, entra a la habitación del reino donde hay autoridad. Dios nos quiere dar autoridad. No digo que evangelizar esté mal. No digo que hablar o hacer algo evangelístico o alguna campaña o alguna actividad, no sé, en la plaza no está mal. Es más, de hecho, está bien, hay que hacerlo también. Pero ese es solo el primer paso. Esa es la puerta. Muchas veces nos quedamos con eso y nos vamos. Yo me acuerdo que cuando vivía en Buenos Aires me gustaba mucho ir por la calle y hablarle a la gente y orar. Y tengo muchos testimonios de orar por gente y que pasen cosas y que muchas cosas de esas. Pero después me di cuenta que, ¿saben por qué me gustaba hacerlo? Y acá no lo hago tanto. ¿Eh? Porque no me conocían y yo a esa persona la veía ahí y no la veía ver nunca más. Y pasaban cosas porque el Evangelio es poder. Pasaban cosas, pero después yo me iba y, no sé, arreglate, ¿no? Y acá es como que uno se conoce más, ¿no? Con la gente, entonces está siempre ahí medio como que te da un poquito de cosas. ¿Por qué? Y porque nos cuesta comprometernos, nos cuesta llevar el reino, no es simplemente decirle a alguien Jesús te ama, orar y bueno, anda a la iglesia. No, es, lleva un acompañamiento, lleva como una, no sé cómo se dice. ¿Cómo? Sí, hay que acompañar, hay que llevar al crecimiento a esa persona, ¿no? Y Dios dice, la autoridad viene cuando ustedes establecen reino en familias, en las familias. Jesús en un momento se está por ir, está por ascender al cielo y le dice a sus discípulos, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora yo se las quiero dar a ustedes, se las quiero traspasar. Dice, por tanto que ir y hacer discípulos. Dios le dice, yo tengo la autoridad y se las quiero dar a ustedes. ¿Cómo? Vayan y hagan discípulos. Lleven el reino a la gente. Pues, díganle a la gente, muéstrenle a la gente todo lo que vivimos acá. Lleven el reino a lo cotidiano, a las familias. Hacer discípulos es eso, no es simplemente instruir a alguien, sino llevar el reino a lo cotidiano. Y cuando llevamos el reino a lo cotidiano, la autoridad se manifiesta. Yo me acuerdo cuando era joven o adolescente, no me acuerdo, y no quería saber nada. Mi papá es pastor, toda mi familia iba a la iglesia y yo andaba en cualquiera, no quería saber nada. Y me acuerdo que me invitaban, ¿no?, a lugares de discipulado, que sí eran lugares de discipulado, pero me invitaban y me decían, bueno, sentate acá, nos sentábamos así frente a frente y me decían, bueno, vamos a leer un libro de discipulado, que estaba muy bueno de hecho, pero yo me sentaba ahí y leíamos y decía, oh, qué aburrimiento, ¿qué es esto? Por Dios, qué mal que la estoy pasando, ¿no? Como el tenista, qué mal que la estoy pasando. Y leíamos y yo no quería saber nada, me aburría. Ese discipulado a mí me aburría. A mí me aburría. No digo que esté mal, porque de hecho después leíamos ese libro con mi esposa y con otra familia y
y la verdad que las pasábamos bien, pero yo decía, oh, este es el discipulado, qué embole, la verdad que no quiero estar acá. Y a la segunda, tercera vez le dije, no, ¿sabes qué? No puedo y dejé de ir porque sinceramente me parecía algo sumamente deprimente sentarme a leer algo que yo no... Bueno, pero después una persona también de la iglesia me empezó a decir, uno de los hijos de uno de los pastores de allá, me dijo, ¿por qué no me acompañás? Tengo que ir a Mar del Plata a entregar unas cosas que vendí, ¿me acompañás? Bueno, dale, vamos. Entonces nos subíamos al auto, tomábamos mate, nos reíamos, volvíamos. Me decían, mira, tengo que ir a Rosario, tengo un cliente en Rosario, ¿me acompañás? Fin de semana, bueno, dale. Y hacíamos viajes así. Me decía, mira, tengo un asado acá en la casa, ¿me acompañás? Dale. Y de repente yo no me di cuenta, y no me di cuenta después, empecé a ver su relación con Dios en lo cotidiano. Vamos a tomar algo con alguien, vamos a comer un asado, acompáñame a ver un cliente, un proveedor. ¿No? Y de repente en su vida empecé a ver como, sin querer, ¿no? Porque tampoco es que me dijo, bueno, mirá cómo me relaciono yo con Dios. No. Y tampoco era que alguien súper espiritual que estaba vendiendo un producto y, no sé, se ponía a hablar en lenguas. No. Era normal. Y yo en su vida cotidiana empecé a ver su relación, sin que él me dijera nada, de repente después me di cuenta que eso de a poco me fue llevando a ver su relación con Dios en lo cotidiano. Y Dios dice, lleven el reino a lo cotidiano. No digo que esté mal sentarnos a leer algo de la Biblia o sentarnos a leer libros de discipulado, no, de hecho después lo hicimos y estuvo bárbaro, pero el Señor dice, lleven el reino a lo cotidiano, que la gente vea cómo viven el reino. Por eso le digo, mañana cuando entren en el trabajo digan, paz. Cuando entren hoy en sus casas, entren y digan, paz en esta casa. Cuando entren en el trabajo, cuando vayan a tomar una cerveza con alguien, cuando vayan a comer, cuando se junten a tomar mates, paz sea este lugar. Y les puedo asegurar que cuando llevamos el reino a lo cotidiano, la autoridad de Dios se manifiesta. Amén. Si quieren pasar los músicos.